El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están, amigos del Personaje del Viernes? En este fin de semana del Personaje del Viernes, estamos con ánimo futbolero, aunque el programa y nuestro invitado no es sobre el tema futbolero, pero tenemos que transmitirlo porque nos sentimos con ánimo de que la selección de Ecuador le vaya muy bien en sus 3 partidos de esta fecha triple que se está disputando. Así es que este programa se transmite hoy, viernes a las 5:30, mañana sábado a las 9 de la mañana, reprise. Estamos ni más ni menos que con Alberto Padilla. Alberto, muy conocido, pues analista financiero, económico, entrevistador, como periodista que es, de toda América Latina, digamos de Hispanoamérica, a través de CNN en español por 11 años, fue el que inició y llevó adelante el programa Economía y Finanzas. Continúa siendo Alberto Padilla invitado a muchos lugares de la región, de América Latina, Estados Unidos, incluso en España, para dar conferencias y para hablar sobre todos estos temas que tienen que ver con la parte económica y obviamente con periodismo. Antes que nada, estuve en una charla muy interesante hace poco aquí en Guayaquil. Ahora Alberto nos atiende desde San José de Costa Rica. ¿Cómo estás? Hola, Buenos muy bien, días. saludos, buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer, un honor estar aquí, un honor estar aquí en este día que juega la selección. Yo pronostico, estamos grabando este programa antes de que juegue la selección, para cuando salga al aire ya la selección, según mi pronóstico, debió haber ganado 2-1 sobre Paraguay. Eso es lo que yo estoy pronosticando. Y para ser más exactos con las cifras, también nada más mencionar que en CNN estuve 15 años, no 11. Ah, no 11. Ok, 15 años. 15 años. Hasta el 2011, ¿fue así? Hasta el 2011, si mal no recuerdo, sí, ya hace un rato. A propósito, ¿cómo te va? Tú eres originalmente de Monterrey. De México. En el estado de Nuevo León, en México. ¿Cómo te va viviendo en Costa Rica, que es bastante pues, más tranquilo que en México, que hay tanta cantidad de gente? Mira, Monterrey, México es la ciudad donde el Cosmos decidió que yo tenía que nacer, y ahí nací, ahí viví, ahí me crié, pero yo me defino como latinoamericano, ¿eh? Suena como cliché, pero suena como cliché, pero es real, después de tanto tiempo, de décadas de estar viajando por toda América Latina y cultivando amigos por toda la región y conociendo, informando sobre toda la región, etcétera. Francamente, y te lo digo en serio, yo me considero como latinoamericano. Así es que, en ese sentido, yo aquí en Costa Rica, que es donde estoy residiendo la mayor parte del año, me siento como en mi casa, pero si estuviera viviendo en Bolivia o estuviera viviendo en Colombia o en Argentina, igual me hubiera sentido como en mi casa, te lo digo en serio. Así es que, en pocas palabras, me siento muy, muy bien aquí en este hermoso país centroamericano. Tienes un programa que se hace todas las tardes a las 5. Bueno, es en una conocida radio en Costa Rica, pero es un podcast, como tú nos decías, ¿no? Sale a través de todas las redes y obviamente en el podcast se llama Alberto Padilla a las 5. A las 5 con Alberto Padilla, se llama el podcast. A las 5 con Alberto Padilla. A las 5 con Alberto Padilla. Y sí, ahí está, en las principales plataformas, Spotify o Apple Podcast o Google Podcast, ahí lo pueden encontrar, o en Facebook Live también, a las 5 con Alberto Padilla.
Y bueno, se los recomiendo. Ojalá me puedan acompañar día a día. Todas las tardes se renueva el programa y ahí estamos. Tú nos decías en la charla que estuviste acá en Guayaquil, donde además me llamó la atención lo familiar, más que lo familiar, no será la palabra, sino cómo conoces la ciudad, Guayaquil me refiero, y cómo va desarrollándose. Eh, el hecho de que los periodistas, los comunicadores, lo que somos es relatores. Así es. Lo que hacemos es un relato de las cosas, incluyendo pues la economía y la finanza. Así es, somos relatores, somos comunicadores, estamos comunicando un tema, estamos relatando un tema, lo que vemos, sí, efectivamente, así es como lo defino yo desde mi experiencia, ¿no? Tú fuiste primero periodista y luego especialista en el área económica y financiera, ¿no? Sí, efectivamente, yo comencé en la carrera del periodismo, digamos, en el área genérica, ¿no? Leyendo noticias en general, etcétera, y fue ya una vez que ya estaba metido en la carrera periodística, que decidí quedarme en la carrera periodística, fue que, como todo en la vida, la propia vida la que me llevó hacia la especialización en información financiera, así es, y económica. Pero finalmente estudiaste, o sea, yo sé que tienes una especialización, un posgrado en alta gerencia del INCAE, justamente en Costa Rica, que es tan conocido, pero no sé si al final estudiaste economía o como nos contabas acá en la charla de la terminal portuaria de Guayaquil, que fue la que lo organizó, y AER, fue poco a poco estudiando, leyendo. ¿Cómo fue tu especialización en la parte financiera económica? Bueno, primero que nada, empecemos por el periodismo. Yo soy un periodista accidental, sí, porque yo nunca tuve vaya, en mis épocas de estudiante, nunca tuve la aspiración de ser periodista. Yo no estudié para ser periodista porque yo no quería, no pretendía ser periodista. Entonces, yo caí en el periodismo por casualidad. Y bueno, pues ya una vez que caí en el periodismo, me empezó a gustar y determiné que eso era algo que yo quería hacer y fue cuando ya decido entonces irme por el camino del periodismo. Y después cuando caigo en la vía del periodismo económico y financiero, ahí efectivamente empiezo a autodidactarme, autoenseñarme de temas financieros y económicos, ¿no? Pero pues como autodidacta, ¿no? Como alguien que le gusta el tema y trata de aprender lo más posible. Es que no tengo estudios formales de economía como no fueran los que tomé Mira, qué increíble, en ¿no? la propia universidad, sí. Y con todos estos personajes que has entrevistado durante tu carrera, no, ¿en algún momento no te sentiste como que me falta de pronto un poco de conocimiento? ¿Cómo hacías para prepararte? Porque desde Bill Gates, Larry Ellison, Claro. Donald Trump, etcétera, etcétera, y eran temas de negocios, temas mías, ¿no? Bueno, a ver, fíjate que es chistoso porque yo hasta la fecha, yo llevo, ¿qué te voy a decir? Yo llevo unos 25 años o 25, 28 años continuos haciendo una entrevista diaria. Entonces son miles y miles de entrevistas las que ya he hecho yo a personas diferentes todos los días del año durante los últimos 20 años aproximadamente. Pero es chistoso cómo cuando yo comencé a tener un programa de información financiera justamente y empecé a tener que entrevistar gente, que fueran las primeras entrevistas en vivo que yo hacía en mi vida, cuando estaba en la televisión local en México, era muy difícil porque yo no tenía experiencia entrevistando gente en vivo y tampoco tenía mucha experiencia en información económica. Entonces llegó un momento en el que yo dije, llegó un momento en mi carrera en el que yo dije, yo no puedo entrevistar, yo no soy entrevistador, punto, no puedo. No, yo no, esto no es para mí, yo me voy a dedicar a leer noticias el resto de mi vida, no me interesa entrevistar, no quiero entrevistar. Y realmente eso pensaba, pero también al mismo tiempo tenía que entrevistar porque yo tenía ya ese programa, entonces tenía que hacerlo.
pero yo lo hacía muy molesto todos los días porque era algo muy difícil para mí y yo me asumía muy malo y dije, no, no, jamás voy a poder. Pero como toda la vida, una vez que lo practicas y lo sigues practicando y lo practicas, pues ya se te hace como parte de tu, de tu, de tu gen, ¿no? Y pues entonces, pues ya se te queda, lo tienes que, a base de práctica, a base de Claro, experiencia, es como te vas formando, ¿no? Y pues es bueno, muy cierto. pues sí, y lo mismo, o sea, los periodistas, como decía yo, somos relatores, somos comunicadores y tenemos la obligación de meternos a los temas que vamos a manejar. Entonces, cuando yo me siento a entrevistar a quien sea, Bill Gates o a ti, Ujú. cumplo con el mismo rigor, debemos todos cumplir con el mismo rigor de saber de lo que vamos a preguntar y saber de lo que vamos a hablar. Ahora, también te voy a decir una cosa, ¿eh? Muchas de las preguntas que yo hago, las hago desde la inocencia. O sea, yo no pretendo, ni soy, en primer lugar, yo no soy experto en los temas, todos los temas que yo entrevisto, sino más bien, al contrario, a ver, tú eres el experto, explícame a mí. Entonces hago preguntas Ujú. desde la inocencia, ¿no? Que son preguntas que el propio público, que siento que el propio público también tiene. Entonces, estamos aprendiendo todos, yo y el público y todos también. Es que es la verdad, porque la enorme mayoría son como el entrevistador, en el sentido de que está aprendiendo, o sea, Claro, no lo puede saber todo, claro. sí, 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 sí. O El sea, enorme público como se dice, lego en materia económica o diferentes áreas, ¿no? muchas de las entrevistas que yo hablo, que yo hago, muchas de las entrevistas no son diferentes a cualquier persona que se sienta en el bus o en el avión al lado de otra persona y simplemente le empiezas a preguntar, bueno, a ver, cuéntame de ti, cuéntame qué haces y cómo se hace lo que haces, ¿no? Por supuesto. Alberto, los años que estuviste en CNN, ¿viviste en Miami, en Atlanta o cómo era? Atlanta, En Atlanta. Atlanta. ¿Y qué tal? En Atlanta viví 21 años. 21 años, o sea, no solo en CNN. No, no, yo me quedé. Atlanta se convirtió en mi casa, en mi residencia. Ahí fue donde nacieron mis hijos, ahí es donde todavía viven mis hijos. Entonces, pues tengo muchas ligas, muchas raíces en Atlanta. Pues bueno, así es, la asumí como, era chistoso porque aún estando yo trabajando para CNN, el CNN para el que yo trabajé, el CNN que yo ayudé a fundar, era 100% volcado para América Latina. Ya, A diferencia del actual CNN, el actual CNN es muy hacia el mercado hispano de Estados Unidos. Nosotros no, nosotros éramos para América Latina. Entonces, todo correcto. lo que yo siempre hice, todos los 21 años trabajando, viviendo en Atlanta, todo lo que yo siempre hice fue para América Latina. Entonces, en un sentido, yo vivía en Atlanta, pero trabajaba en América Latina virtualmente. Y después fue físicamente, porque cuando yo dejé de trabajar en CNN, ahí sí, 100% de mis ingresos y todo lo que yo hacía era en América Latina. Entonces yo tenía que viajar muchísimo. Hasta que un día dije, bueno, déjame, me voy a vivir más cerca de donde está mi trabajo, mis ingresos, y por eso es que me salí de Estados Unidos y me vine para América Latina, literalmente. ¿Y tus hijos siguen viviendo en Atlanta? Ellos siguen viviendo en Atlanta, están en la universidad en Estados Unidos, sí, señor. O sea, que te toca ir periódicamente. Me toca ir periódicamente, ellos también vienen aquí periódicamente, aquí estuvieron conmigo hace 2 semanas, estuvieron aquí por 2 semanas. En San José. Sí, 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 aquí, esta es su casa en Costa Rica, Claro, claro. claro. O sea que si han nacido allá, viven allá, son fans de los Bravos de Atlanta. Son fans Eh, del Atlanta United porque ellos son futboleros, son futboleros. O son sea, el futboleros, equipo del Atlanta United es así es. el de fútbol, de soccer, como dicen allá, De ¿no? soccer, sí, señor, sí, ellos son futboleros y entonces ellos son fans del Atlanta United, de la selección mexicana y en lo Del Tri, particular como dicen ustedes, ¿no? Del Tri, del como dicen. Tri, y en particular uno es fan del Barça y el otro es fan de Manchester United. Que es que ahora, con todo esto del TV cable, las redes, etcétera, los chicos son
fans de equipos en Europa. Exactamente. Sí, sí, es increíble, es increíble. El uno es del Barça, el otro es el Manchester City, o el Manchester United, o hay del Real Madrid, o así, sí. Los dos son fanáticos del Atlanta United, de la selección nacional, uno del Manchester United y otro del Barça. Y esas son sus amores. Ah, ya, pero mira tú. Vamos a ir a la pausa comercial, a la primera pausa. Estamos dialogando con Alberto Padilla, el conocido y reconocido, para ponerlo así, pues periodista, que es especialista, por lo menos todos lo conocemos como especialista en el área de economía, de finanzas, que está con nosotros y estuvo hace poco en Guayaquil, como decíamos, en una muy interesante charla donde tuve la oportunidad de estar presente y pedirle que nos dé estos minutos. Ya regresamos en el personaje del viernes. En un momento aquí, el sistema de emisoras Atalaya, estamos transmitiendo en el Facebook Live, Radio Atalaya 680M, también en nuestro canal de YouTube, Radio Atalaya TV, y lógicamente esto se transmite también a través de nuestra señal 680 AM de nuestro dial. Ya regresamos inmediatamente. Estamos en el personaje del viernes con Alberto Padilla. Alberto tiene 56 años, nació el 9 de enero de 1965, como decía, en Monterrey. Eso le dicen regiomontanos, ¿no? Regiomontano, sí, es chistoso porque en México, de nuevo, si eres de Monterrey, entonces si eres oriundo de Monterrey, eres regiomontano. Entonces en México, por economía de la palabra, a los regiomontanos se les conoce como regios, ¿no? Y en México el término regio no tiene ninguna otra connotación como no sea alguien que viene de Monterrey. Entonces, si tú eres de Monterrey, tú eres regio, pero tú eres regio, ¿no? Y en México todo el mundo conoce a los regios como alguien de Monterrey, pero no tiene ninguna otra connotación el término. Entonces, cuando yo empecé a salir de México y conocer a ciudadanos de otros países de habla hispana y me preguntaban, ¿de dónde eres? Yo decía, bueno, yo soy regio. Y todo el mundo me veía. ¿Cómo qué? Este ¿Qué tipo, pasó? ¿qué se cree este tipo? ¿Qué es? ¿No? Y yo no entendía. ¿Qué es Luis Miguel? Y yo no entendía por qué, yo no entendía por qué me veían mal, pero bueno, yo soy regio, ¿qué quieres que te diga? Soy regio, pues qué. Pero bueno. Claro, como que acá digamos soy guayaco, o sea, exacto, es por lo de regio montano. Pero pues no, yo no me alcanzaba a mí mi conocimiento cultural para saber que el término regio tiene mucha otra connotación totalmente diferente en el resto del mundo hispano, ¿no? Claro, tiene, bueno, significa otra cosa, pero en este caso es un gentilicio, ¿no? Y hablando de eso, hace poco conocí a una encantadora pareja, con mi esposa conocimos una encantadora pareja mexicana de Guadalajara. Ajá. Y hablábamos de que Guadalajara es la segunda ciudad en población de México. Sí. Sin embargo, Monterrey tiene una potencia impresionante en lo económico y en el TEC de Monterrey y en toda la organización de su tejido social, económico. ¿Por qué es eso? ¿Qué hace esa diferencia? Es interesante, fíjate que Monterrey es una ciudad industrial, 100% industrial, y tiene, es la ciudad, yo diría que la ciudad más industrial de América Latina, siempre lo ha sido, y tiene, bueno, contestando tu pregunta de por qué, yo creo que la respuesta es muy sencilla, porque Monterrey es muy norteña, geográficamente, entonces era muy alejada del centro del país. Entonces Monterrey siempre tuvo que valerse por sí misma, no tenía mucho comercio con el resto del país hacia el sur, pero sin embargo tenía a Estados Unidos en el norte, entonces se hizo de una ciudad de vocación industrial, de vocación exportadora desde el principio. Los pueblos más cercanos para comerciar estaban en el norte, estaban en Estados Unidos, ¿no? Entonces hay una cultura y un espíritu de trabajo y es el único
es la única ciudad, diría yo, en toda América Latina donde no al emprendedor, no voy a decir al empresario, al emprendedor se le admira, se le ensalza, la Sí, gente algo que tiene no, no es muy común en no es América muy Latina. común, no es muy común para nada. La gente tiene la aspiración de ser emprendedora y es virtualmente la única ciudad de América Latina donde tú vas a encontrar que las principales avenidas son nombradas con nombres de empresarios. ¿Sí? Las principales avenidas de la ciudad son nombres de empresarios, cuando los empresarios nunca han accedido al poder, nunca han querido estar en el poder. ¿Me explico? Sí. La política local siempre ha estado a manos de la clase política. Los empresarios son empresarios y se dedican a ser empresarios y emprendedores, no se meten en la política, pero sin embargo las avenidas son nombradas con nombres de empresarios. Entonces es una situación muy particular, eso no lo encuentras en ninguna otra parte de América Latina. No, la verdad que no. Ahorita que estaba pensando, ni No, no. aquí ni en otros lados de América Latina. No, Más no, bien, no. si quieren ponerle nombres empresarios, capaz les tiran piedras en otros lados de América Latina. Exacto, totalmente. En el resto de América Latina, en el resto de América Latina, si tú eres un emprendedor y logras tener algo de éxito y abres una empresa y contratas a 500 empleados que antes de otra manera no hubieran podido tener trabajo, sino que ahora ya los tiene el trabajo porque tú creaste esa fuente de trabajos. En ese momento en América Latina tú ya dejas de ser empresario, tú lo que eres el diablo. Ya no eres empresario, eres un explotador. Claro. Sí. Entonces, Sí. y no, Monterrey es otra visión totalmente diferente, ¿no? Alberto, antes de pasar el capítulo de Monterrey, me ha llamado la atención, por ejemplo, que esté allá el grupo Arca, sea de Monterrey, que a propósito Claro, Arca está acá en Ecuador, claro, pero que FEMSA también. claro, Y sí. los dos son Coca-Cola, solo que Ajá. uno está en una parte de México y el otro está en otra parte de México, y a su vez están en diferentes países de América Latina. Así es, sí, sí, es cuna de grandes grupos empresariales. Bueno, de las más, digo, simplemente para hablar de empresas que son que todo el mundo sabe que son mexicanas, pero quizá la gente no sabe que son de Monterrey. Tú lo acabas de decir, Arca, de las más conocidas, De las más Arca, conocidas. FEMSA, Maseca, Cemex. Cemex, el cemento, que es la cementera, la segunda Sí, más grande, creo, de América Latina. así es, La principal es de Brasil. así es, Monterrey. Cemex. Y va, este que se llama Banamex. No, Banamex es de la Ciudad de México. Banamex es de la Ciudad de Ajá. México. Pero el grupo, hay un grupo Garza famoso, ¿verdad? El Garza es uno de los apellidos empresariales de Monterrey, sí, señor. Sí. Sí. Mira tú, todos estos, como tú dices, los más famosos que suenan. Hay de haber otros que no los conocemos fuera de las fronteras mexicanas, ¿no? Pero Claro. muy, muy interesante. Tienen también bastante, yo estuve una vez ahí visitando, fuimos en una comitiva como periodistas del expresidente Lucio Gutiérrez en el año, me parece 2003, hubo una cumbre de las Américas en Monterrey, estuvo el expresidente George W. Bush, de Estados Unidos, y vi mucha cerámica, me pareció haber visto bastante cerámica. Cerámica, puede ser, sí, hay una, ¿en qué forma cerámica? Hay una Estos planta, cuadraditos, ¿no? sí, hay una para, planta importante, hay una planta, la moza, creo que se llama, hay una planta importante de cerámica, sí, señor, en Monterrey. cerámica para Incluso, pisos, para sí, paredes, ese tipo de la cosas. moza, ese, si mal no recuerdo, se llama la empresa importante, así es. Por suerte no está fuera en otros países, porque la moza significa otra cosa. ¿Ah, sí? Te Claro. digo, yo no. La moza es porque es ladrillera Monterrey, por eso es la moza, pero ya lo demás ya no sé. Ya no está. Claro, en otros lados significa otra cosa. Bueno. No sé. Yo, mira, inocente me declaro, pero sí es la moza, ladrillera Monterrey. Así se llama. Bueno, antes de continuar, cambiando de tema y volviendo a CNN en español. Tu salida de CNN en español en el 2011 no estuvo exenta de que hubo públicamente
digamos, molestia de tu parte, ¿no? Ajá. ¿Qué pasó, mejor dicho, para ponerlo así? Claro, a ver, yo creo que sí, o sea, son dos cosas. Por lo que me estás preguntando, es que hubo dos cosas que yo creo que en algún momento voy a escribir un libro al respecto, ¿no? Ok. Interesante de cómo se manejan, o cómo las pasiones humanas te llevan a cometer pues errores importantes, ¿no? Y no estoy hablando de mí, estoy hablando de quien me despidió de CNN, ¿no? La presidenta que todavía sigue de presidenta en este momento. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, entra esta nueva presidenta, es decir, entra mi nueva jefa, y le caigo mal. Simplemente Ok, le caigo así, mal. Sí, le caigo mal. Punto, se un acabó. tema de hígado. Un tema de hígado, y lo puedo decir así porque y esto es comprobable, digo, cualquiera te lo puede decir, pero aparte está documentado. Yo en 15 años que estuve trabajando en CNN jamás tuve un problema de conducta o una fricción con absolutamente nadie, jamás, nunca, Ok. nunca, nunca, Claro, no nunca. es que venía alguna cosa No, pasada. jamás, yo en 15 años, jamás tuve, ¿no? Pero llega esta persona que llega totalmente de fuera, una persona nueva, y pues yo le caigo mal, simplemente le caigo mal, ¿no? Entonces, si tú eres empleado y le caes mal a tu jefe, tú tienes un problema, ¿no? Entonces, me despide, básicamente me despide, sabes que me caes mal, te vas. Y esa parte, yo que conozco de empresas y conozco de todo eso, la entiendo. Y dije, bueno, pues está bien, pues si te caigo mal me voy. Me fui. Digo, no hubo ningún problema, ¿no? Me fui. Pero tiempo después, hasta ahí todo hubiera estado perfecto. Pero tiempo después pero te estoy hablando de 1 año y medio, o sea, yo ya estaba fuera, yo ya estaba en mis cosas. Ajá. Si tú te acuerdas, mi programa en CNN se llamaba Economía y Finanzas, tú lo dijiste al principio. Así es, economía y finanzas. Economía y Finanzas, cuando yo salgo, CNN ponen otro programa de información financiera que creo que todavía sigue, que era CNN Dinero. Entonces yo lo que hago es que yo registro el nombre de economía y finanzas.com, yo compro el dominio y abro un website que se llama cnn.com. Perdóneme, economíafinanzas.com, ¿no? Economía y finanzas.com. Economíafinanzas.com. De nuevo, CNN ya tenía otro programa, sustituto del mío, que se llamaba CNN Dinero, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues 1 año y medio después, de pronto me llega a mí una carta oficial de CNN reclamándome el nombre Economía y Finanzas y el dominio economiayfinanzas.com, reclamándome que si no los dejaba de usar y se los daba a ellos, se los cedía a ellos, iban a tomar acciones legales contra mí. Cosa que era totalmente una locura, pues sí, el dominio era mío. O sea, pues, no es que se lo robé, el dominio es cnn.com. Así es. Vale, economiafinanzas.com Economía y finanzas, claro. era mío, pues, era de mi propiedad, yo lo CNN.com no compré. hubiera podido porque eso sí lo tienen que Exacto, tener registrado ellos. exacto. Y ellos reclamaban en esta carta que ellos tenían registrado el nombre de Economía y Finanzas, cosa que era mentiras, porque registrar el nombre de Economía y Finanzas es el equivalente a registrar el nombre de hamburguesas y hot dogs. Pues no lo puedes registrar, es demasiado genérico, ¿no? Claro. Entonces, a mí me quedó clarísimo, ante tal disparate, a mí me quedó clarísimo que esta era una cosa que venía directamente de esta persona, de esta jefa. Entonces, porque no podía ser de otra manera. Fui, lo consulté con mi abogado y mi abogado, mira, yo ni siquiera al abogado le dije todo lo que te estoy diciendo a ti. Yo nada más le entregué la carta y este abogado que conocía el antecedente, donde lo lee, me dice, esta es la cubana hija de puta que te quiere joder. Porque era cubana, la mujer es cubana, ¿no? Entonces, el Es abogado me cubano. confirmó lo que yo sospechaba. Entonces, ahí es donde yo me doy cuenta que esta mujer tiene algo personal contra mí. Todavía, Todavía. ¿no? Y entonces, Desde el principio y sí, todavía sí, todavía. Entonces, pero queda en algo ese mucho más. momento. Era algo, eso es algo que alguien le tiene que preguntar a ella, porque eso es algo que ella tendrá que responder. Pero ¿por qué me agarró tal tirria, como diríamos en México? No sé.
Sí, No Tirri. sé, porque vaya, pues, o sea, ¿cuándo habrás visto tú? Digo, que tú le caigas mal a tu jefe y el jefe te corra, eso es normal. Pero que después el jefe te siga persiguiendo tiempo después, eso es de locos, es que es de locos, ¿no? Sí, 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 no, no, no tienen. Y entonces, la parte que yo te iba a decir, que es que de la que voy a escribir un libro, porque me parece que es como una lección de comunicación, como que es un caso de estudio, ¿verdad? Y de manejo de pasiones, es porque con esta acción, esta mujer descubre su juego, esta mujer me deja claro que trae algo contra mí y que me está persiguiendo activamente, ¿no? Correcto. Te digo, yo ya estaba en mi onda, yo estaba ya en mi casa, yo ya andaba en otra onda totalmente diferente. Y de pronto Dando ella llegando, conferencias, exacto, yo estaba moderando, en mi claro, asunto, escribiendo un libro. moderando paneles. Exacto, entonces ella viene y me descubre su juego, se revela que en realidad está persiguiéndome activamente y que si me puede joder, me va a joder, porque eso es lo que me queda clarísimo, ¿no? Entonces dije, bueno, entonces esto es una guerra. Sí, Entonces esto es una guerra. ya Bueno, pero diferente. sí, sí, estamos jugando otro juego, esto es otra cosa, que no entiendo, no alcanzo a entender, pero me queda claro que tú vienes contra mí, eso me queda clarísimo. No me puedes hacer nada, ya me descubriste también que no, ya me acabas de revelar que no me puedes hacer nada, pero la intención la tienes. Entonces yo me quedé con eso, yo dije, perfecto, entonces estamos así, ¿no? Y en eso se da una noticia que tiene conexión con Ecuador, porque CNN en español, que en ese momento tenía muchos problemas y que todavía los tiene, pero en ese momento tenía problemas, ellos crean, en ese momento ellos crean una señal separada, digamos que otra cadena, Ajá. que se llamaba en ese momento CNN Latino. Y la CNN idea, Latino. CNN Latino. Entonces la idea era tener una programación diferenciada local para el mercado hispano de Estados Unidos, usando estaciones de televisión locales de Estados Unidos que no estaban afiliadas ni con Telemundo ni con Univisión. Ok. Entonces, Ya. digamos que crean la cadena CNN Latino, ¿sí? Ujú. Esta cadena, varias de estas estaciones de televisión que ellos encadenaron para hacer CNN Latino, que eran cadenas independientes, que no eran de CNN, sino que tenían sus propios dueños, varias de estas estaciones, si no es que todas, eran de los hermanos Isaías de Ecuador. Ok, que viven en ¿Sí? Miami. Que viven en Miami, eran de los hermanos Isaías. Entonces, eventualmente se da la noticia de que el FBI estaba investigando criminalmente al senador Bob Menéndez de la Florida, lo estaba investigando, eso salió en el Wall Street Journal, el FBI estaba investigando criminalmente a Bob Investigándolo. Menéndez bajo sospecha de haber ayudado ilegalmente a los hermanos Isaías a permanecer en los Estados Unidos. Ah, ¿Sí? ya. Ok. Entonces, soy yo quien en un blog expongo esta concatenación de hechos, ¿no? De lo que te acabo de decir. Entonces, yo lo que hago es Ya. exponer. Entonces, mira, Bob Menéndez está siendo investigado por el FBI criminalmente por presuntamente haber ayudado a permanecer de manera ilegal en el país a los hermanos Isaías. Los hermanos Isaías son los dueños de las estaciones de televisión que albergan a la cadena CNN Latino. Entonces yo lo único que hago es exponer los hechos, ¿no? Ujú. Y se hizo un escándalo porque, vaya, se hizo un escándalo, ¿no? Ahí con eso. De manera no intencional, el entonces presidente Rafael Correa me ayudó, bueno, no a mí, pero ayudó al escándalo, porque en ese Al entonces el Rafael Correa, escándalo. Rafael Claro, él Correa, era peleado con los hermanos claro, Isaías. y Rafael Correa en ese momento, después, al día siguiente de que salió ese blog, él dijo esta famosa frase, dijo, sepan ustedes que cuando habla CNN están hablando los hermanos Isaías. Entonces hizo un escándalo y para no hacerte el cuento demasiado largo, a los 4 días de eso, CNN decide cerrar CNN Latino. Ah, cerraron. Lo cerraron y despidieron a la gente. CNN, cuando dice CNN te refieres a la Sí. matriz. Sí. CNN, la matriz, CNN madre, decide cerrar CNN Latino porque no quieren nada que ver, no quieren tener nada que ver con ese escándalo, ¿no? Con ese asunto.
Pero aquí la lección es, si esta mujer, y yo estoy convencido de esto, si esta mujer no hubiera venido a perseguirme, la cubana, como lo hizo la cubana, si la cubana no hubiera venido a perseguirme y a declararme la guerra tácitamente como me la declaró, muy probablemente, y te lo digo en serio, yo no hubiera tenido la motivación de escribir el blog que escribí denunciando los hechos que eran reales. ¿Me explico? No hubiera tenido la motivación, seguramente no me hubiera importado. no te hubiera interesado. No me hubiera interesado, no me hubiera importado. Pero como esta ya me había tocado la hormona masculina, ¿va? Como ya claro. entonces, yo traía eso, entonces traía la motivación de joderla de la misma manera que ella me quiso joder a mí. ¿Me explico? Entonces ahí es donde está la lección. O sea, el punto es que tú no puedes ir por la vida tratando de joder a alguien pensando que no va a haber consecuencias. Así es. No puedes ir por la vida haciendo eso, ¿no? Entonces al final se le regresó, digamos que al final ella obtuvo lo que ella lanzó, o sea, exactamente, lo que ella solita. No sé si la bruta se ha dado cuenta de todo eso, pero espero que haya aprendido esa lección. Pero bueno, esa es la parte, eso fue lo que sucedió. Esa fue la... yo estaba recordando el caso de Jorge Gestoso, más allá pues cuando salió CNN ya cómo siguió su carrera o no, eso es otro tema. Pero cuando salió, recuerdo que a él le preguntaron, él había dicho una famosa frase en Uruguay, cuando salió Uruguay, había dicho que en Uruguay la prensa no era el cuarto poder, sino un poder de cuarta. Entonces, cuando salió CNN, le preguntaron, bueno, ¿y qué opinas en Estados Unidos? Entonces dijo, en Estados Unidos, cuando se trata de patriotismo e intereses económicos, también es un poder de cuarta. Y lo digo porque aparentemente salió con alguna polémica, me imagino, del canal. ¿Quién? Tú estuviste en Jorge, sí. Jorge, sí, Jorge también, en ese entonces también, él también se peleó, tuvo conflictos con el entonces jefe. Sí. Es que cuando tienes problemas con el jefe, pues el empleado es el que tiene el problema, ¿no? Sí. Y Jorge, muy buen amigo mío, muy bueno, yo lo muy buen periodista. Mucho, muy buen periodista, muy buen amigo, excelente colega y excelente profesional. Y sí, él salió mucho antes que yo. Así es. Y sí, también por problemas con el jefe que tuvo en ese momento, ¿no? También. Sí. Vamos a la última pausa y volvemos inmediatamente con la parte culminante final de esta muy interesante entrevista con Alberto Padilla, quien ha sido moderador en altos foros económicos. Siempre lo están invitando a moderar paneles en los más altos foros internacionales como el World Economic Forum, el foro APEC Asia, el foro de la Asamblea Anual del BID, entre otros. Ya volvemos en un momento con más en el personaje del viernes. A propósito, se reprisa este programa mañana, sábado a las 9 de la mañana y el domingo a las 7 de la mañana. Muy bien, continuamos en el personaje del viernes con Alberto Padilla, que nos atiende desde San José, Costa Rica, como bien nos decía, en la parte alta de San José. Por eso vemos, además, para los que nos siguen por el Facebook Live, por el YouTube, y en las redes sociales de Atalaya, un lindo paisaje. La verdad que es lindo San José, y la parte alta no la conozco, pero entiendo que es de una exuberante vegetación. Como dicen allá, San José y Costa Rica es pura vida, como dicen pura vida, como dicen los ticos. Alberto, estaba viendo una nota del 13 de marzo del 2012 y dice: el ex conductor de CNN, Alberto Padilla, acaba de denunciar en su cuenta de Twitter que fue testigo de cómo el canal argentino C5N censuró en un programa en vivo al periodista Marcelo Longobardi, muy conocido, quien fue sacado del aire mientras entrevistaba al político Alberto Fernández, ex jefe de gabinete del presidente Néstor Kirchner
y la presidenta Cristina Fernández. Increíble la historia, ¿no? Y entonces viene y dice, declaraciones de Alberto, ¿no? Señores, fue testigo presencial de la represión a la prensa en Argentina. Sacaron del aire a Longobardi por orden de la presidenta Kirchner, tuiteó Padilla, quien se encontraba de invitado en el programa, o sea, en vivo. Pocos minutos después, Padilla tuiteó otra vez. Fui testigo que sacaron del aire a Longobardi por orden directa del ministro De Vido, Julio De Vido, famoso, tristemente famoso, luego de declaraciones del periodista Jorge Icaza. ¿Cómo fue esto y cómo da vuelta además ahora el presidente es Alberto Fernández? Claro, no, exactamente, ¿no? Y tú sabes que fue una noticia que le dio la vuelta al mundo, ¿eh? Salió en titulares en todo el mundo de cómo el programa de Marcelo Longobardi, gran amigo mío, buen amigo, estaba yo de visita en ese momento en Buenos Aires y me invita Marcelo a su programa. Entonces yo voy a su programa. Y yo estoy ahí en el estudio, y yo era el último invitado, entonces yo ya estaba ya con el micrófono puesto y todo, y estaba yo a un ladito ahí del estudio esperando, y estaban entrevistando el entrevistado anterior a mí, que era Alberto Fernández, que es el actual presidente de Argentina, ¿no? Argentina. El actual presidente de Argentina. Y su vicepresidenta... Y su vicepresidenta es Cristina, la señora. Es Cristina. Eso son una cosa de locura, pero en ese momento, digo, esto todo el mundo lo sabía, Alberto y Cristina eran antagónicos. Entonces Alberto, que había sido jefe de gabinete de Néstor Kirchner, esposo de Cristina, pero que sin embargo en ese momento Cristina era la presidente, Néstor ya había fallecido, creo yo. Alberto estaba lanzando todo en contra de Cristina en el programa, ¿va? Estaba lanzando, y en eso veo yo al productor de Marcelo que baja y le empieza a dar señales a Marcelo de que le corte, etcétera, etcétera, y Marcelo no hace caso, Marcelo sigue, y de pronto, ¡puc! El programa salió al aire, así, ¡puc! Así, el programa salió del aire, y Marcelo Longobardi nunca volvió a la televisión más, ya no volvió a la televisión, se quedó nada más con su programa de radio, ¿no? Entonces, la única razón por la cual, mira, la prensa de Argentina se quedó callada, nadie dijo absolutamente nada. La única razón por la cual se supo qué fue lo que pasó es porque yo estaba ahí y yo tuiteé. Pero si no hubiera sido porque yo estaba ahí o alguien con mi perfil estaba ahí, esto no se hubiera sabido nadie. Todo el mundo lo sospechaba, pero nadie sabía exactamente qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, la noticia se descubrió porque yo estaba ahí, ¿no? Pero bueno, y mira lo que son las cosas. Ese fue Alberto Fernández por órdenes de Cristina Kirchner. Hoy Alberto Fernández, el presidente de Argentina, con Cristina Kirchner de vicepresidente. Increíble. Y en ese momento, ¿qué dijo Longobardi? Marcelo Longobardi, cuando lo cortaron, ¿qué dijo? Longobardi, esto fue lo que dijo Longobardi. Esto lo dijo a mí y lo dijo Alberto Fernández. Dijo, me han despedido muchas veces, pero esta es la primera vez que me despiden en el aire. Ah, ok. Claro, eso es algo absolutamente, es como de una dictadura. Pues. Por supuesto, es terrible, terrible. De hecho, fue tan fuerte que yo tiempo después participé, me convocó el Congreso de los Estados Unidos a testificar en una audiencia que tenían sobre libertad de prensa, y entonces fui yo a testificar al Capitolio de Washington, precisamente como testigo de este evento. Fui a Washington a testificar en el Capitolio en una audiencia sobre libertad de prensa en América Latina por parte del Congreso de Estados Unidos. Ah, mira tú. ¿Y cómo salió esa No, audiencia? Era una audiencia nada más, estaban informándose los congresistas, y querían que yo les hablara de mi experiencia al respecto, etcétera, pero bueno, fue algo interesante, ¿no? Pero sí, aquello fue brutal, y pues eso hizo que se solidificara mi amistad con Marcelo Longobardi, el cual estuvo fuera del aire hasta que volvió a entrar con CNN. Claro, luego él ingresa con CNN, ¿no? Con CNN, así es. Mantiene su programa de radio, aquí radio, a veces lo escuché, en Radio Mitre. Radio Mitre. Sí, en las mañanas. Yo era regular en el programa de Marcelo Longobardi,
hasta que me vine a vivir a Costa Rica. Y digo que hasta que me vine a vivir porque ya aquí hay 3 horas de diferencia con Buenos Aires y el programa de Marcelo es demasiado temprano. Entonces, me quería entrevistar a mis 4 de la mañana. Entonces, Claro, claro. es imposible. Entonces ya dejé de ser regular por esa circunstancia, pero tenemos muy buena Es que amistad, Marcelo y yo. tiene 3 horas más que en Costa Rica, ¿no? Sí. Sí, 2 horas más que nosotros. Entonces, aquí también empezamos, hay que escucharlo a las 4, creo que empieza a las 6, ¿no? 6 de la mañana. Sí, entonces no, pues era imposible, pero yo aprecio mucho a Marcelo. Un gran periodista y se nota que es una gran persona también. Y yo quería era hacer esta relación de lo que acabamos de hacer o nombrar ambos casos, el anterior, que antes de la pausa, que era el tema con CNN Latino y porque se pudiera pensar, te digo sinceramente, además los periodistas sabes que sacamos conclusiones a veces adelantadas, en el anterior decir, lo que pasa es que Alberto Padilla es correísta o es amigo de los del socialismo del siglo XXI, y esto queda claro que es lo contrario. Pues. Claro, sí, claro. Sí, claro. ¿no? Pues, sí, o sea. Ahora, lo que pasa que también... Son temas que se dan periodísticos, de libertad de expresión. No, y aparte yo he tenido la fortuna y la oportunidad de estar en muchos lados, en muchos foros y en muchas circunstancias. Entonces, así como yo he estado y estuve con el presidente Álvaro Uribe de Colombia, también estuve con Daniel Ortega de Nicaragua y con Rafael Correa de Ecuador. O sea, a mí la vida y la carrera me ha llevado por todas partes, ¿no? Qué interesante. Sí, todas son experiencias y todas son, etcétera, ¿no? Todas son experiencias, todas son vivencias. Y pues sí, así es. A veces, no sé si te pasa que oyentes o público entrevistas a alguna de estas figuras polémicas y te dicen, ¿por qué entrevistaste a ese tal por cual? Bueno, ¿Por qué? Entonces pero es lo que corresponde. Claro, por supuesto. Esa es la libertad de expresión. Por supuesto que sí. Por supuesto. ¿Y quién ha sido, a propósito de eso, o quiénes han sido las figuras que más te han llamado la atención de todos estos que tú nos cuentas que has entrevistado? Ay, Dios. O sea, bueno, pues de llamar la atención, pues los que más llaman la atención, ¿no? Bill Gates, claro. Por ejemplo, ¿no? Bill Gates. ¿Por qué es Bill Gates, no? Sí. No necesariamente porque sea la persona más interesante del mundo, o sea... sí, sino por quién es. Sí, pues simplemente por quién es, ¿no? Entonces, pues ya con eso ya tienes, pero yo te voy a decir una cosa, que en este asunto de ser periodista y de investigar temas, etcétera, muchas veces yo me apasiono más con una entrevista a un emprendedor o a un analista sobre un tema fuerte, candente, de una crisis económica, etcétera, que lo que puedo hacer con un entrevistado de alto perfil como Bill Gates o un presidente de un país. ¿Me explico? Sí, o sea, te entiendo. Muchas veces en contenido, te explicas. En contenido es mucho más interesante alguna entrevista de contexto respecto de una crisis o algo por el estilo, ¿no? Muchísimas gracias a Alberto Padilla por estar con nosotros. Gracias, esta tarde y bueno, en los reprises en la mañana también en el personaje del viernes. La próxima vez que vengas por Guayaquil, por favor, nos avisas. Yo también cuando esté por Costa Rica te voy a poner un mail para molestarte. Realmente ha sido un gusto. Por favor, y felicidades a Guayaquil, ciudad tan bella. Muy amable, sí. Me quedó en la mente lo que dijiste, ¿no? Que es una ciudad que todo el tiempo se está pues reinventando. Ahora la calle Panamá, que otra vez ahora era pues una calle botada y ahora tiene tantos pues restaurantes y se ha redescubierto, ¿no? Sí. Gracias. Saludos, muy bien. Gracias. Nos vamos a la pausa, pero ya la pausa y volvemos con la programación regular del sistema de emisoras Atalaya. Ha sido el personaje del viernes.